paciente con una dosis de 25 grays, pero con un campo, con un volumen que es considerable, que no es un volumen pequeño. Entonces, ¿qué otro concepto utilizamos? Utilizamos dentro de la física médica el TRS 483, que es el que nos da a los físicos el marco dosimétrico para poder implementar la radiocirugía en nuestras clínicas. Y en el TRS 483 está la definición de qué es un campo pequeño. ¿Sí? Un campo pequeño es pequeño si cumple tres condiciones, básicamente. Que no haya equilibrio electrónico, que se tenga el equilibrio de partícula cargada, que el campo es tan pequeño que la oclusión de los campos hace que se sumen las penumbras y ya no puedo tener unas planas, razón por la cual los aceleradores modernos ya no vienen con filtro planador, porque no tendría sentido tenerlo. Y el tamaño del detector que yo utilizo para medir la dosimetría es más pequeño que el tamaño del campo. Esas tres condiciones no se cumplen cuando el volumen es muy grande. Entonces lo que tenemos en nuestro caso de tratamiento es una paciente en que nuestro campo no es un campo pequeño, pero sí le vamos a dar una dosis alta. ¿Listo? Entonces, la delimitación de volúmenes me explicó muy bien el doctor, yo solo quiero compartirles. Para nosotros el naranja es nuestro PTB, el rojo es nuestro ITB, y está inmerso dentro del corazón, que está en movimiento, el cual monitoreamos con la Line RT. Nuestros órganos a riesgo son los pulmones, el estómago, como explicó el doctor, que para poder hacer cumplir el límite de dosis tuvimos que sacar el PTB del estómago para que se pudiera cumplir, y el vaso, bueno, todos los que conocemos. ¿Qué hicimos distinto? Utilizamos la metodología que ha sido propuesta en los astros desde hace años, que es la técnica de utilizar anillos concéntricos alrededor del PTB para hacer una caída de dosis. Nosotros lo hicimos, en nuestro equipo es un Trilogy Device, ahora recientemente fue instalado en RISAC, pero este tratamiento hace 2 años fue hecho con un Trilogy Device utilizando seguimiento de superficie de Align RT y planeado en Eclipse. ¿Sí? Entonces tenemos estos anillos concéntricos que van a ser bien importantes, y nuestro otro marco conceptual es el TASGroup 101, que es el que recoge la implementación clínica de los fraccionamientos, de los hipofraccionamientos, incluido el de una sola sesión como es el tratamiento de esta señora. ¿Sí? Entonces ustedes pueden consultar en el TASGroup 101 cuáles son los límites de dosis que aplican para los tratamientos que deciden implementar. ¿Qué conceptos físicos son importantes para poder hacer una optimización que en el caso de esta señora cumpla los límites de dosis? Tenemos nuestro otro marco guía, que está un poquito antiguo, pero sigue siendo válido, es el ICRO 83. En el ICRO 83 está la implementación de la radioterapia de intensidad modulada, y está el concepto de función objetivo, en el que solo nos vamos a concentrar en el concepto del tamaño del PTB. Nuestra función objetivo es inversamente proporcional al tamaño del PTB. O sea, que lo que yo quiero para poder hacer una buena optimización en un concepto solo de proporcionalidad es hacer estructuras pequeñas para que sea más fácil cumplir los objetivos de dosis. Ese es el trato, esa es la idea que vamos a utilizar. Yo cojo el PTB, le mantengo el cubrimiento y le bajo toda la dosis que pueda a los órganos a riesgo, aún sacrificando cubrimiento del PTB. Y lo que vamos a hacer es crear fragmentos de sub-PTBs que no estén cubiertos por nuestras dosis, mucho más pequeños, para recuperar el cubrimiento dentro del PTB. Eso es lo que vamos a hacer, sin tener que jugar con los pesos, que en el optimizador lo que uno tiende a hacer cuando pierde cubrimiento del PTB es subirle el peso al optimizador para que lo recupere, pero eso vuelve y sube la dosis a los órganos a riesgo. Entonces les voy a mostrar una comparación de ese método de bajar la dosis muy agresivamente y después recuperarla en el PTB a partir de sus volúmenes. Ese es el concepto. Entonces, el otro concepto importante para hacer la optimización es utilizar la GUD, que lo tienen todos los planificadores, Eclipse también lo tiene. Este concepto es muy importante para nosotros los físicos médicos, fue introducido por Niñerco. Y en conclusión, ¿qué significa esta ecuación? Que uno como físico
físico médico puede bajarle más las dosis a los órganos a riesgo o cubrir más el PTB utilizando la GUD, que en el resumen, que por aquí veo a quien siendo estudiante hizo esta tesis, este es un fragmento de la tesis de Alfonso Quintero que está acá. Si yo cojo esta ecuación y A es igual a 1, yo lo que tengo es una dosis promedio, ¿sí? Entonces, si yo utilizo en mi optimizador A igual a 1, lo que hago es bajar la dosis promedio de los órganos. Eso es particularmente importante en general para los pulmones, para los riñones, que suelen tener los límites de dosis en términos de dosis promedio. Si yo utilizo el máximo número de A que me permite el optimizador, lo que tengo es que la GUD tiende a la dosis máxima. Entonces, en Eclipse permite que A sea 40, en RayStation permite que sea 150, eso depende de cada uno de los optimizadores, pero la idea es que si yo utilizo un A suficientemente grande, lo que voy a poder disminuir es la dosis máxima. Eso sirve para los órganos que funcionan como órganos en serie, ¿sí? Y si A es muy pequeñita, menos infinito, tiende a la dosis mínima. O sea que este concepto de A muy pequeño en un valor negativo sirve para recuperar el cubrimiento de los PTDs, porque le coloco la dosis mínima y lo que va a hacer es levantar la curva. ¿Listo? Entonces, utilizando todo este marco conceptual, nosotros hicimos nuestra planeación. Entonces, en conclusión, los físicos médicos podemos bajar las dosis, ¿dónde está? Aquí. Las dosis altas si utilizo un valor grande de A y puedo bajar la dosis promedio si utilizo un valor cercano a 1. ¿Sí? Es más o menos la idea de poder hacer esta planeación. ¿Cómo diseñamos nosotros nuestro plan de tratamiento? O sea, ¿esto cómo lo aplicamos? Entonces, lo que hicimos fue hacer 3 hemiarcos en Eclipse, ¿sí? Pues obviamente para tratar de evitar el lado contralateral. El resultado ya lo vamos a evaluar numéricamente, como dice en el ICRO 83 y el ICRO 91. Es nuestro PTD, estamos dando 2500 centigrados. El criterio de prescripción es que al menos el 95% del PTD reciba la dosis prescrita y nos guiamos por la tabla del Task Group 101 para cumplir los límites de dosis. En conclusión, en nuestra planeación todos los límites de dosis fueron cumplidos, pero ¿cómo los cumplimos? Entonces utilizamos las estructuras auxiliares, que son esas estructuras chiquiticas que les voy a explicar acá. Supongan ustedes que el grande naranja es el PTB y cuando yo hago el plan le bajo tanto la dosis a los órganos a riesgo que hay fragmentos del PTB que no están cubiertos y el plan no sería clínicamente aceptable porque el 95% del PTB no recibe la dosis prescrita. Entonces se crean las estructuras E1, E2 y E3 a partir, los optimizadores tienen la función de convertir una curva isodosis en una estructura. Entonces lo que hacemos es crear ese fragmento del PTB que no está cubierto, ¿sí? Que se indica aquí. Entonces vendrían a ser estos fragmentos de volumen que le hace falta al PTB para llegar al cubrimiento. Y a estos fragmentos los vamos a tratar en una siguiente optimización como nuevos PTBs, de tal forma que sin tocar la optimización original del PTB ni de los órganos a riesgo, yo mejoro el cubrimiento de lo naranja haciendo cubrir los 3 pedacitos azules. Esa es la idea. Y si se pierde homogeneidad, al final de la curva del histograma dosis volumen para el PTB, lo que hacemos es crear también estructuras de dosis altas en estas zonas donde no quede, donde la dosis sea muy alta y no cumpla los criterios de homogeneidad, y lo utilizamos para hacer que estos pedazos del PTB lleguen a la dosis que tiene el PTB completo y de esa manera obtener una dosis homogénea. ¿Sí? Esos son más o menos los criterios. Combinado con el concepto de función objetiva, tenemos entonces un método en el que originalmente bajo muy fuertemente, agresivamente las dosis de los órganos a riesgo y después con estas estructuras recupero el cubrimiento del PTB sin perder lo que ya protegí de los órganos a riesgo. Entonces, ¿qué efecto tiene esto en la práctica? ¿Cómo lo vimos con esta paciente? Entonces tenemos el resultado a la izquierda, acá, de utilizar las estructuras y de no utilizarlas.
Lo que podemos ver, ya lo vamos a ver numéricamente, es que cuando yo utilizo esta metodología, la dosis, todas las dosis, incluidas las dosis bajas, esta es la del 50%, quedan mucho mejor confinadas cerca del PTB. Entonces, ¿qué efecto tuvo en los órganos a riesgo utilizar las estructuras auxiliares? Pues incluso el corazón, que es la estructura donde está nuestro PTB, disminuye las dosis de una manera importante, ¿sí? Y lo alcanzamos a ver en el pulmón también. Estas estructuras que están presentadas son los anillos que se hicieron concéntricos alrededor. Cuando utilizamos las estructuras auxiliares, la caída de dosis también es más importante. Entonces vemos cómo, sin utilizar las estructuras, tenemos una dosis para el primer anillo y logramos hacer una disminución importante. Entonces, ¿qué criterios obtuvimos? No solo la vista gráfica del DDH, sino materializado en los criterios que utiliza el ICRO 83 y que utiliza el ICRO 91. Nuestro índice de homogeneidad con estructuras es de 0.1, o sea, aceptable, muy bien. Y sin estructuras es de 0.08, es levemente más bajo. Ahí se corrigió un poquito. El siguiente es el índice de conformidad definido por el ICRO 83, es más bajito, o sea, mucho mejor clínicamente con las estructuras, está mejor conformado cuando se utilizan las estructuras. Y el siguiente es el índice de PADI que define el ICRO 91, están más o menos comparables los dos. Entonces, en conclusión, utilizar estas estructuras nos permite bajar las dosis de los órganos a riesgo hasta que cumplan los límites y a su vez mejora la conformidad alrededor del PTB, logra mejores caídas de dosis por fuera del PTB a través de los anillos concéntricos. Aquí podemos ver una evaluación de la dosis promedio y de la dosis máxima en los anillos. La dosis media está casi igual en los anillos, pero en las dosis máximas sí se observa una diferencia importante cuando se utilizan las estructuras auxiliares. En los órganos a riesgo es muy importante que el estómago, que era un caso crítico en el caso de esta paciente, logramos hacer bajar la dosis de 1360 más o menos, estaba a 1200, por debajo de 1250, que es el límite de dosis que debe tener. Entonces, en los anillos concéntricos, cuando hacemos la comparación quitando y poniendo anillos concéntricos, tenemos planes en el PTB prácticamente iguales, y lo que podemos ver es que quitar o poner anillos, o sea, planear con anillos o sin anillos, causa también que tengamos caídas de dosis más altas. Entonces, en conclusión, ¿qué es recomendable? Utilizar anillos, utilizar estructuras auxiliares para poder recuperar los cubrimientos, hacer mayores caídas de dosis y cumplir los órganos a riesgo. Entonces lo podemos ver en las dosis media y máxima en el corazón, en el volumen de 22 Grays, que es nuestro criterio para poder evaluar las dosis por fuera del PTB. También logramos hacer una disminución importante de ese volumen. Y bueno, y finalmente hicimos una verificación del análisis gamma de qué efecto tiene, si esto realmente es capaz de hacer el equipo, medido con ARCHEC, y efectivamente el equipo es capaz de administrar el tratamiento. Tenemos un índice gamma de 99%, ahí no se alcanza a ver bien, para un criterio de 2 milímetros, 2%. O sea, el equipo es capaz de administrar ese tratamiento. Y la ejecución del tratamiento la hicimos con un Clinac X y el Align RT, nuestro sistema de movilización que presentó el doctor Muñoz, la verificación del posicionamiento, y lo más importante es que, lástima que no se puede reproducir el video, pero tuvimos una precisión en el seguimiento de la respiración de la señora del orden de décimas de milímetro, ¿sí? O sea, tuvimos una precisión muy alta y la paciente colaboró bastante, no tuvimos que interrumpir el tratamiento durante la ejecución. El tiempo de tratamiento que tuvimos, las tres grandes conclusiones que tenemos es: necesitamos los físicos médicos comprender la teoría que está detrás, los ICRUs, los transgrupos, y utilizar anillos y estructuras
fue lo que nos hizo posible cumplir. Cuando no los utilizamos no cumplíamos los límites de dosis, y el monitoreo de intrafracción hace posible que se ejecute el tratamiento, porque podemos ver en tiempo real cómo está respirando, cómo se está moviendo nuestra paciente. Y bueno, muchas gracias.